La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Vamos ahí. Jesús, por ti yo viviré, de ti no me avergonzaré. Tú me has tomado como soy, fui transformado en tu perdón. Jesús, me diste salvación, renovaste mi corazón. Toda mi vida te daré, que todo el mundo pueda ver. Te adoro solo a ti, por todo lo que hiciste en mí. No sé cómo agradecerte, encontré verdad en ti. Yo viviré para ti, solo para ti, mi Dios. Tu amor desciende del cielo para todo el mundo entero. Tu amor no es pasajero, nos das la vida eterna. Tu gracia nunca se acaba, nos amaste primero. Tu amor no es pasajero, y que lo sepa todo el mundo. Tal como soy, Señor, mi vida entrego hoy, mi ser a ti te rinde adoración. Tú eres el dueño de la creación, el que respira alabe al Señor cantando en la casa. Toda tu iglesia celebra y danza. Tu amor y gracia de mí nunca se cansa. Tu espíritu se mueve en medio de la alabanza. Contigo se va todo temor, no existe pena. En mi corazón ya no hay condena. Por tu perdón, tu gracia perfecta, tengo vida eterna y se va todo temor, no existe pena. En mi corazón ya no hay condena. Tu gracia perfecta, tengo vida eterna y te adoro solo a ti. Amén. Por todo lo que hiciste en mí. No sé cómo agradecerte, encontré verdad en ti. Yo viviré para ti, solo para ti, mi Dios. Tu amor desciende del cielo para todo el mundo entero. Tu amor no es pasajero, nos das la vida eterna. Tu gracia nunca se acaba, nos amaste primero. Tu amor no es pasajero, y que lo sepa todo el mundo. Tu amor desciende del cielo para todo el mundo entero. Tu amor no es pasajero, nos das la vida eterna. Tu gracia nunca se acaba, nos amaste primero. Tu amor no es pasajero, y que lo sepa todo el mundo. Yeah. Nos amaste primero, tú me amaste primero. Tengo vida eterna, pues tú me salvaste. Tú me has dado vida, no se acaba. Amén. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie.
para mí son una oración que fue contestada. Entonces recibí una invitación, al comienzo no sabía que eran clases de teología, solo asistí la primera vez y cuando lo escuché dije, gracias, porque puedo recibir una sana doctrina. En estas clases de teología he aprendido mucho y realmente algo que impactó mi vida y mi corazón fue que el Señor no busca gente perfecta para ser sus hijos o para ser sus siervos. Entonces, si nos fijamos en la genealogía de Jesús, no era gente perfecta. Y aparte de eso, el Paz mencionó algo y decía que nosotros igual somos llamados ahorita a ser su pueblo. Y cómo esto ha impactado mi vida es impresionante verlo como es Dios, cómo es en tres personas y cómo cada una cumple su función. Para amar a alguien es necesario conocerlo y en realidad estoy muy contento de todo lo que ha hecho el Señor a través de este discipulado, ya que me ha mostrado quién es y al conocerlo mi relación con Él ha cambiado. Es por eso también que les invito a ser parte de esta teología sistemática en la cual aprendemos más del Señor. Y es más difícil que la gente del mundo, gente de afuera, nos pueda mover nuestras raíces. Les invito a que se conecten a los discipulados, a estos estudios sistemáticos de teología. Y lo más importante, que puedan seguir aprendiendo quién es Dios y qué es lo que nos ha querido mostrar a través de su palabra. Y recuerda que te invitamos todos los días miércoles a conectarte en Facebook y YouTube a las 7 de la noche para que puedas compartir con nosotros estos estudios maravillosos de teología. Amados hermanos, buenas noches con todos. También un saludo a los hermanos que se sintonizan a través del internet. Bienvenidos a esta nueva etapa del curso de teología sistemática. Realmente es un privilegio poder crecer juntos en la palabra del Señor de una manera distinta, de una manera profunda. Vamos a empezar un tema doctrinal bastante especial y es acerca de los milagros en la Biblia. Así que yo quiero que vaya preparando su corazón. Este es un tema realmente fascinante en las Escrituras y hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que explorar con el tema de los milagros en la Biblia. Amados, resulta lógico que dentro de la teología sistemática, después de lo que hemos venido estudiando, ahora podamos tratar el tema de los milagros. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hemos estudiado acerca de la existencia de Dios, ¿sí o no? Durante muchos meses hemos estudiado acerca de la creación. ¿Quién es el creador? ¿Sí? Y habíamos dicho que Dios creó el universo entero de la nada, y el universo fue originalmente muy bueno, porque eso lo dice el mismo Señor. Todo lo que el Señor hizo era bueno, originalmente, antes de la caída y antes del pecado. Pero habíamos aprendido acerca de la creación ex nihilo. Usted recuerda esta frase en latín, ex nihilo, facilito, quiere decir que antes que Dios empezara a crear el universo, nadie existía más que Dios mismo. Y ex nihilo, que Él creó todo de la nada. No necesitó de material, no necesitó de absolutamente nada,
ni de nadie. Habíamos considerado esta doctrina preciosa acerca de la creación y luego, antes de salir a este tiempo de receso, habíamos estudiado la providencia de Dios. ¿Te recuerda? Entonces, una vez que entendemos que el Señor creó todas las cosas, nos damos cuenta que dentro de la doctrina de la providencia de Dios, estoy tratando de resumir en pocos minutos, la providencia significa que Dios preserva y gobierna el universo que Él mismo creó. Él preserva y Él gobierna. Y establece una relación continua, mis amados, entre Dios y su creación. Esto es lo que marca la diferencia con la falsa filosofía llamada deísta. Los deístas creen que Dios creó todo, pero que después se desentendió de todo. ¿Sí? Ahora, dentro de la providencia de Dios habíamos considerado algunos puntos principales. La preservación. Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo. Amén. Manteniendo las propiedades con las que Él mismo las creó. Esa es la preservación. Luego habíamos estudiado acerca de la concurrencia. ¿Qué significa? Que ahora Dios coopera con las cosas creadas, ¿sí? En toda acción Él interviene, dirigiendo sus propiedades, las propiedades con las que Él mismo creó, para que actúen de la manera como actúan. Eso era la concurrencia. Apenas estamos haciendo un refrescar la memoria. Habíamos luego visto dentro de la providencia de Dios no solo la preservación, la concurrencia, sino el gobierno. Dentro de la providencia de Dios, el gobierno. Dios tiene un propósito en todo lo que hace en este mundo. Y el Señor providencialmente gobierna o dirige, mejor dicho, todas las cosas a fin de que se cumplan sus propósitos. ¿Usted recuerda? Y por último, habíamos, antes de entrar al tema de esta noche, los milagros, solamente estamos preparando el terreno, habíamos hablado entonces acerca de la preservación, la concurrencia, el gobierno, pero el decreto de Dios. ¿Qué significaba el decreto de Dios? ¿Te recuerda? Se refiere a las decisiones de Dios antes de que el mundo fuese creado. Ahí están los decretos de Dios, que Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Son decretos de Dios, que el Señor apartó para que el Señor, en el cumplimiento del tiempo, lo que se había determinado aún antes de la fundación del mundo, viniera a cumplir su plan redentor. Son decretos de Dios que nosotros, hermanos amados, debemos con humildad reconocer la grandeza de nuestro Dios. Amén. Hasta ahí, hermanos amados, a usted le va a parecer entonces lógico que nosotros ahora entremos a estudiar, después de conocer a ese Dios creador y después de conocer la providencia de Dios, es lógico estudiar los milagros de Dios. Amén. Ok. Ahora, los milagros, entendamos esto, son eventos sobrenaturales. Diga conmigo, sobrenaturales. Eso. Pero son eventos sobrenaturales que ocurren como resultado del poder divino de Dios. ¿Sí? Él mismo está mostrando su poder a través de los milagros y no actúa de manera ordinaria, sino que lo hace de manera extraordinaria, y no actúa de manera natural, sino que lo hace de manera sobrenatural. Un milagro, hermanos. Si usted, a mí me gusta dar conceptos para luego ir entendiendo, ¿no es cierto? Tome en cuenta el siguiente concepto dentro de la teología sistemática. Un milagro es una actividad de Dios de tipo menos común. Obvio, ¿no es cierto? Es una actividad de Dios de tipo menos común, en el cual Él despierta, Dios hace que abramos los ojos. Él despierta el asombro, la sorpresa de muchas personas, y resulta que en el milagro Él da testimonio de sí mismo.
Él da testimonio de sí mismo. Yo sé que más de una vez has pedido milagros y de hecho debes estar pidiendo por lo menos uno. Quiero decirte, hermano amado, que tú ya has visto un sinnúmero de milagros. Uno es que el Señor te dio la vida y sin que tú seas consciente, tú experimentaste el milagro de la vida. Él sopló en ti aliento de vida. No solo eres un grupo de cromosomas con información genética, no. Tú tienes aliento de vida y Dios obró un milagro en ti. Y el Señor ha seguido obrando milagros. ¿Cómo te ha sostenido? ¿Cómo te ha preservado? ¿De cuántas cosas te ha cuidado y te ha librado? En su providencia, cuántas cosas Él ha puesto para ti. Pero el segundo gran milagro después del nacimiento físico es el nacimiento espiritual, mis amados. Estábamos perdidos y condenados, pero aquí se produce el milagro de milagros. De la noche a la mañana, al llegar a los pies de Cristo, el Señor en un momento nos regenera y nos hace nuevas criaturas. Le pregunto, ¿eso no es esto un milagro? Y nos libra del infierno, hermanos. ¿Eso no es un milagro? Nos preguntamos qué características tiene un milagro, amados. Primero debemos conocer que este puede ser un efecto que puede ser visible a nuestros sentidos, pero también no, porque hay veces que los milagros son tan grandes que sobrepasan nuestros sentidos. Sí, pero ahí está la mano de Dios. Sobrepasa nuestros sentidos, sobrepasa los poderes de la naturaleza. Y es más, sobrepasa a todo ser creado. Significa que en un milagro nadie puede atribuirse mérito, porque es exclusivamente de Dios. Sobrepasa a nuestros sentidos, sobrepasa a la naturaleza y sobrepasa a todo ser creado. Mire qué lindas características para saber qué es verdaderamente un milagro. Es por tanto, amados, una acción que solo puede ser de Dios. Es cuando decimos, Señor, este milagro solo pudiste haber hecho tú. Y tiene como fin que el Señor se da a conocer a través de ese milagro. Y tiene como fin Él dar testimonio de la verdad. Porque Él dice, yo soy creador de todo, yo sustento todo, yo dirijo todo. Pues ahí te va tu milagro, para que veas que yo soy verdadero. ¿Está conmigo? Ahora, consideremos entonces lo siguiente. Un milagro, vamos a ir desglosando, es un evento sobrenatural, ¿de acuerdo? Es decir, que va más allá de las leyes que nosotros conocemos, que los científicos ahí están, ¿no es cierto?, rompiéndose la cabeza, dizque descubriendo cosas, déjales nomás. Pero los milagros van más allá de las leyes naturales. Por eso es que los milagros no pueden ser explicados únicamente por causas naturales. ¿Sí? Ahí tienen un grave problema los escépticos, los ateos. Porque quieren, ¿cómo? Quieren dar respuesta a un mover milagroso de parte del Señor. Por lo tanto, los milagros son intervenciones directas de Dios en el mundo físico o en el mundo espiritual. ¿Está conmigo? Ahí es donde el Señor interviene. Por eso les digo que, primera cosa, es un evento sobrenatural. En segundo lugar, es una manifestación del poder divino. ¿Sí? Es a través de los milagros donde se vuelve tan claro el poder de Dios. Es a través de los milagros que no solamente podemos ver nosotros el poder de Dios, sino la soberanía de Dios. Tiene la última palabra, tiene el control de absolutamente todas las cosas. A través de los milagros, Dios
nos enseña algo, hermanos. Dios nos muestra no solo el milagro que estábamos pidiendo y que, oh, se dio, Señor, estoy asombrado, admirado. No. A través del milagro, Dios muestra su capacidad con mayúsculas. Él muestra su capacidad para trascender las limitaciones humanas. Entonces, el propósito es taparnos la boca. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice? Tú tienes capacidades, pero ¿qué vas a comparar con mis capacidades? Entonces ahí obran milagros el Señor. ¿Sí? El Señor, ¿qué es lo que hace? Demuestra su dominio. Su dominio sobre tres cosas, principalmente sobre la naturaleza, sobre las enfermedades y sobre las fuerzas espirituales, en términos muy generales. ¿Sí? Porque ya vamos a ver un poquito más allá cómo podemos clasificar bíblicamente nosotros a los milagros. ¿Le parece? Ahora, el propósito revelador. Amados, los milagros tienen, obviamente, como todo lo que hace el Señor, los milagros tienen propósitos propios. ¿Cuáles serán? ¿Qué aspectos importantes podemos ver nosotros? Amados, los milagros tienen el propósito. Vamos abrazando lo que hemos venido estudiando. Tienen el propósito de mostrar la naturaleza perfecta de Dios, todos sus atributos, comunicables, incomunicables. Y ahí está lo que hemos estudiado: omnisciencia, omnipresencia. Ahí vemos nosotros la santidad, el amor, la compasión, la fidelidad, etcétera, etcétera. La justicia de Dios, todo. ¿El propósito cuál es? No solo es dejarte con la boca abierta, es que Él quiere mostrar su naturaleza divina. Pero por otro lado, Él muestra su relación con la humanidad, especialmente con su pueblo. ¿Sí? Porque si no sería un propósito egoísta, diríamos nosotros. Pero no. Él te muestra quién es, pero también te muestra que tiene una relación contigo. ¿Sí? Pues por eso que los milagros, mis amados, revelan el carácter de Dios, revelan su amor, su misericordia, su justicia, su poder. A menudo, hermanos queridos, los milagros simplemente confirman la verdad divina. ¿Sí? Entonces Él dice: yo soy capaz de hacer esto, o Él te dice simplemente: ¿y qué es imposible para mí? Entonces tú le dices: nada, Señor. Y vas a la palabra y ves que Él es hacedor de señales, prodigios y maravillas. 3 palabras que usted debe tener ahí en su corazón: señales, prodigios y maravillas. Y muchas veces el Señor usa, ojo, es el Señor quien usa a personas que Él quiere. ¿Sí? Ahí vemos nosotros cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, por ejemplo, habla e incluso pregunta: ¿tenemos todos el don de hacer milagros? Todos hablan lenguas, todos tienen profecía, pero ahí en la lista está milagros. Ojo, a Dios le place usar hombres falibles. Qué tenaz, hermano. Pero la gloria no se va a llevar. El milagroso no es del hombre, por si acaso. ¿Sí? Lo que hace el Señor al obrar milagros es mostrar quién es Él, su verdad divina, pero también la autenticidad de los mensajeros de Dios. Wow. ¿Sí? Es una forma como de respaldar de parte de Dios a través de algo que tape la boca. Y ahí vemos nosotros el testimonio de los discípulos y de los apóstoles en la época del Señor, haciendo también milagros. Tremendo. Por ejemplo, los mismos milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo confirman su identidad, ¿o no? Cuando Él hacía milagros, confirmaba su identidad como el Mesías, el enviado, el ungido, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. ¿Qué hacía? Diga conmigo: confirmaba.
Eso confirmaba la identidad del Señor. A través de los milagros, el Señor también cumple promesas divinas. ¿Sí? Es la oportunidad que el Señor tiene para decir, mira, lo que creías que es imposible, pero lo prometí, ahí está. Oh Señor, sí, son sus promesas, es su palabra, es su carácter, son sus atributos, es su naturaleza. Está conmigo. Así que Dios puede obrar milagros para cumplir sus promesas de salvación. Dios puede obrar milagros para cumplir sus promesas de provisión. Dios puede obrar milagros para cumplir sus promesas de protección. Dios puede obrar milagros para cumplir sus promesas de sanidad, especialmente a su pueblo. Amén. Y si estás oyendo esta palabra, qué bueno. Qué bueno que vayas entendiendo antes, no de manera barata, sino con entendimiento, antes de que puedas recibir un milagro de Dios. Y digo de manera barata porque hay lugares donde ven en esta noche por tu milagro, pero ven y pacta, déjanos aquí plata. No, no, hermano amado. Vamos a la luz de la palabra entendiendo. ¿Está conmigo? Estos milagros, hermanos amados, también tienen como propósito mostrarnos las señales del reino de Dios. Recuerde que el reino de Dios está ya desde hace 2000 años. Hablábamos con el pastor Fredicito, Natita. Un poco estamos estudiando escatología, que es lo que se ha venido predicando. Debemos de entender, hermanos, a la luz de la Biblia, que el reino de Dios está aquí en la tierra, pero hay un reino de Dios también eterno que Él establecerá después de su segunda venida. Pero este reino de Dios ya lo estamos viviendo. Por eso el Señor dijo, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios está aquí. Las parábolas que vemos en Mateo 13, ¿sí? Mas el reino de Dios es semejante a, y todo se aplica, hermanos amados. Por lo tanto, Jesús enseñó que los milagros son señales del reino de Dios. ¿Usted está en el reino de Dios? Entonces está en el terreno de los milagros del Señor. Los milagros de Jesús, por ejemplo, en el reino de Dios demostraron la llegada y el poder de su reino a la tierra. Si fue a través de todas estas señales, prodigios y maravillas. Es ahí cuando en medio de todo esto el Señor empieza a proclamar el evangelio de salvación, ¿o no? Es ahí, hermanos, en medio de todos estos milagros donde el Señor muestra cuál es su corazón y muestra amor y muestra compasión por los necesitados. Y recuerde que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero también tiene como propósito los milagros desafiar a la incredulidad. Wow. ¿Sí? Tienen como propósito no solo desafiar a la incredulidad, tienen como propósito desafiar a la idolatría, hermanos. Porque el Señor demuestra que tiene un poder superior, que Él es el Dios verdadero. Tiene un poder superior sobre esos dioses falsos con minúsculas o a esas fuerzas malignas que se creen poderosas, pero que no son, hermanos. Por eso no me canso de predicar y de decir a la iglesia siempre lo que dice la Escritura: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que a través de los milagros el Señor también desafía la incredulidad y la idolatría. ¿Qué otro propósito tiene? Es fuente de esperanza y consuelo, hermanos. ¿Sí? Pueden ser una fuente de esperanza y consuelo para aquellos que están sufriendo. Los milagros se dan todos los días en el pueblo de Dios. Y cuando un creyente
Después de estar pasando por un tiempo duro de aflicción, de dolor, de llanto, después al final del día sigue con esperanza y tiene un consuelo que no se explica. Bueno, sí se explica, sabe de dónde viene. Hermanos, es un propósito. Solo el Señor nos puede consolar. Y cuando eso sucede, entonces le decimos: Señor, gracias porque tú estás activo. Gracias porque te mueves. Gracias porque te ocupas de mi corazón. Por lo tanto, en situaciones desesperadas, yo puedo esperar un milagro de parte de Dios. Aquellas cosas que son aparentemente imposibles, yo puedo esperar. ¿Sí? Si se da bien, y si no se da, también, gloria a Dios, hermano. Así que estos son algunos conceptos importantes relacionados con los milagros que ayudan a entender su significado y su importancia en la fe cristiana. Los milagros, por lo tanto, son parte integral de la revelación divina. ¿Sí? ¿Quiere conocer la revelación divina? Va a tener que entender también los milagros de Dios. Es ahí donde podemos comprender: ahora entiendo cómo es que esa obra redentora de Dios en el mundo se ha dado. Es que tenemos un Dios milagroso. En la Biblia encontramos numerosos casos, hermanos, y vamos a hacer un pequeño estudio que nos ayudará a comprender lo que ya dije: la naturaleza de los milagros, los propósitos que hemos visto y cómo podemos aplicar estas lecciones en la vida de hoy. Una vez más, le recuerdo, no se olvide: un milagro es una actividad de Dios de tipo menos común, en el cual Él despierta el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. ¿Sí? No se olvide de eso. Ahora, cuando vemos milagros hechos en el nombre de Jesús hoy, porque hoy también se dan milagros, pero no es en el nombre del pastor tal, ni del santito tal, ni de la intermediadora tal. No, los milagros son de Dios y nuestro Señor Jesucristo sigue obrando. Por eso es que hay milagros en el nombre de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? En el día de hoy deberían tener el mismo resultado que hubo hace más de 2000 años. ¿Qué significa? Que los verdaderos milagros en el nombre de Jesús no llaman la atención. No te pide que pongas tu mirada en el hombre, sino en el Señor. Toda la atención debería ser dada a Dios y la gloria dada a Dios por sus maravillosas obras y su poder. Se supone que debería suceder eso. ¿Sí? Lastimosamente en el cuerpo de Cristo muchas veces no pasa eso. Pero vamos a seguir entendiendo más adelante. Le pregunto: ¿cuántas clases de milagros hay? ¿Será que podemos identificar a la luz de la Biblia diferentes tipos de milagros que Dios realiza? Amados, aunque algunas clasificaciones pueden variar según la interpretación teológica y según la posición teológica, sin embargo, en esta noche yo te quiero presentar una descripción general de las principales categorías de milagros. ¿Le parece? Vamos con el primero: milagros de sanidad. Primera categoría: milagros de sanidad. Estos, obvio, implican la curación de enfermedades físicas o discapacidades. ¿Sí? De esta clase, primera, de sanidad, esta clase de milagros nuestro Señor hizo durante todo su ministerio terrenal. La curación de ciegos, cojos, leprosos, personas poseídas por demonios. Mire, el Señor mostró sanidades. ¿Sí? Y es increíble porque el Señor sigue haciendo obras milagrosas de sanidades el día de hoy.
La segunda categoría es de milagros de exorcismo. ¿Sí? ¿Qué significa? Estos milagros de exorcismo o de liberación involucra la expulsión de demonios o espíritus malignos de una persona. Y como siempre hago la aclaración, un verdadero cristiano nunca puede ser poseído por ningún demonio. ¿Sí? Porque ha sido sellado con el Espíritu Santo. Porque en una misma casa no pueden estar habitando, o sea, hágame el favor. Ya vamos a ver más adelante las cosas lamentables que pasan, hermano, por no tener este tipo de entendimiento y capacitación. Expulsión de demonios, de espíritus malignos. Y usted ve a la luz de la Biblia, el Señor realizó muchas liberaciones, usando esta palabra que no nos suena tan familiar, exorcismo, pero es eso, hermanos queridos. El Señor lo hizo durante su ministerio. ¿Cuál era el objetivo? Demostrar su autoridad sobre cualquier fuerza del mal. ¿Sí? Ahí es para ver quién manda. ¿Tú crees que lo tienes poseído? Te mando al abismo. No nos atormentes, hijo de David, no nos atormentes. Mándanos a ese hato de cerdos. No, para que veas que tiene autoridad. ¿Se da cuenta? Milagros naturales, hermanos. Estos milagros implican lo que hemos venido hablando, el control sobrenatural de los elementos naturales. Estos milagros demuestran que el Señor tiene el control, por ejemplo, del viento, del agua, del fuego. ¿Está conmigo? Ejemplos que incluyen esta clase de milagros naturales lo vemos nosotros cuando el Señor divide el mar Rojo para que su pueblo pase en seco. Ese es un milagro tremendo en lo natural. El Señor dice, para que vean, para que pasen mis hijos, para que escapen de Egipto. Y lo que hemos predicado también, cuando el Señor calma la tormenta en el mar de Galilea. Usted recuerda que el Señor, levantando su voz, le dice a los vientos, al mar, le dice, calla, enmudece. Dice la Biblia que hubo gran bonanza, hubo gran calma, que mostró un milagro en la naturaleza. Otra clase es milagros de resurrección. Estos milagros, mis amados, implican traer a los muertos nuevamente de vuelta a la vida. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Solo Dios. Y en los tiempos del Señor Jesús realizó varias resurrecciones, incluyendo, usted conoce la resurrección de Lázaro, la hija de Jairo, aquel sacerdote, ¿sí?, principal de los fariseos. Su hija había muerto, llegan a conocidos de Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro, ya murió tu hija. Y en eso se acerca una mujer con flujo de sangre, ahí se obró un milagro de sanidad física. Y luego el Señor va a la casa de la hija de Jairo. Y a pesar de que había muerto, el Señor le resucitó. ¿Y qué de los milagros de provisión, hermanos? Estos milagros involucran, diga conmigo, la multiplicación. Así es, hermano. La multiplicación de alimentos, la multiplicación de cualquier otra clase de recursos, con el propósito de satisfacer las necesidades de las personas. Se llaman milagros de provisión. Un ejemplo destacado lo vemos nosotros en la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí o no? Por parte del Señor. ¿Cuál era el propósito? Alimentar, suplir una necesidad. Había una multitud hambrienta, mis amados. ¿Y qué de los milagros de protección?
Estos milagros implican la protección sobrenatural de personas, o de una persona o de un grupo de personas. Es una protección sobrenatural ante los peligros o daños. Y más de uno en este lugar y de los que están oyendo saben que Dios ha obrado milagros, protegiéndonos de peligros. Sí, Señor. Dios ha obrado milagros. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento con Daniel. Usted recuerda, fue protegido ahí en el foso de los leones. Este fue un milagro de protección. ¿Y qué de sus 3 amigos, Sadrach, Mesach, Abednego? Estos también fueron protegidos en el horno de fuego ardiente. Ahí está el Señor obrando milagros. Otra. ¿Y qué de los milagros de creación o recreación? Esos milagros implican hacer algo nuevo o restaurar algo que estaba dañado o ya estaba perdido. ¿Está conmigo? Sí, Señor. Milagros de creación o recreación. Por ejemplo, el Señor transformó el agua en vino ahí en las bodas de Caná. Usted recuerda, es el primer milagro que se registra en el Evangelio de Juan. Ahí hubo un milagro de ese tipo. ¿Y qué de aquel hombre que dice la Biblia que tenía la mano seca o la mano marchita? ¿Sí? Y que lo sanó en un día de reposo. Ahí entonces nosotros vemos un milagro de creación o de recreación. Estas que hemos visto, y le voy a hacer un resumen chiquito luego, ya, para que usted revise, por favor, son las principales categorías de milagros. Cada uno de estos milagros revela aspectos diferentes del poder, la soberanía de Dios, como lo hemos mencionado, así como su amor, su compasión, etcétera. Entonces revisemos. Revise ahí. Milagros de sanidad. No, podemos mencionar la cura de un leproso, Jesús sana a paralíticos, Jesús devuelve la vista a los ciegos. Segunda, milagros de exorcismo, ¿sí? Jesús expulsa demonios ahí al endemoniado de Gadara, tremendo. Jesús libera a un niño poseído por un espíritu inmundo ahí en Marcos 9. Tenemos en tercer lugar milagros naturales, solo que quiero que revise, por favor. Dios divide el mar rojo, etcétera. Jesús calma la tormenta. Tenemos los milagros de resurrección, ¿sí? Tenemos milagros de provisión, ¿lo tiene? Milagros de protección, perfecto. Milagros de creación o recreación, perfecto. Me estoy cerciorando nada más que tengamos claro. Y hasta ahí llegamos. Tengo unos pocos minutos más. Pregunto, ¿continúan ocurriendo los milagros del día de hoy? A ver, yo quiero que conteste. ¿Están vigentes los milagros del día de hoy? Esta cuestión, hermanos amados, para ser sinceros, de que si los milagros están vigentes en la actualidad, es, aunque usted no lo crea, es objeto de debate entre diferentes tradiciones teológicas, diferentes perspectivas religiosas. Y, por ejemplo, la perspectiva de la continuidad de los milagros. Vamos con la primera. Son 3. Y al último usted va a saber cuál es la posición de su iglesia. La primera es la perspectiva de la continuidad de los milagros. Están vigentes el día de hoy. Y esto lo sostienen de manera no tan equilibrada, por cierto. Y mi afán no es atacar a nadie, pero lo han llevado a un extremo y el problema es ese. Pero están bien. Hay algunas tradiciones o hay algunas denominaciones, mejor dicho, cristianas. Por ejemplo, el pentecostalismo, por ejemplo, el
carismatismo, las iglesias carismáticas, todas las denominaciones. Ellos están bien, creen en la continuidad de los milagros en la actualidad. Lo hacen muy bien, argumentan que los milagros que se encuentran en la Biblia son evidencia de la naturaleza activa y sobrenatural de Dios, y no hay problema. Y entonces estos movimientos dicen, hay continuidad, están vigentes los milagros, ¿sí? El Señor sigue obrando de manera milagrosa en las personas del día de hoy. Estos milagros pueden manifestarse en sanidades físicas, opresión espiritual, sobrenaturales, provisión, todo lo que hemos visto. Está bien. ¿Dónde está lo malo? Lo malo es cuando se lleva esto a la manipulación. Lo malo es que con el pretexto de milagros, muchos hacen mercadería de vosotros. El problema es que muchos se llevan la gloria diciendo yo tengo, yo soy el milagroso. Y ahí vemos a gente que lo único que quiere es el pañuelito del sanador. Y esto es tremendo, hermanos. ¿Y en dónde está el problema? El problema es que mezclamos con prácticas antibíblicas, supuestas lenguas, caídas, manifestaciones, escándalos, desorden. ¡Ey! Hágase todo decentemente y en orden. El problema es gigantesco, hermanos. Con esto no estoy diciendo que todos nuestros hermanos en Cristo que pertenecen a uno de estos movimientos lo hacen, pero tenemos que ser sinceros. Muchos han llevado al extremo y no es de edificación y no es de Dios. ¿Está conmigo? Luego hay una perspectiva que sostiene, en cambio, que sí, la cesación de los milagros para este tiempo. Para esto tenemos denominaciones cristianas, algunas denominaciones reformadas o históricas, ¿sí? Sostienen esto, sostienen que los milagros registrados en la Biblia tenían un propósito específico y que en el contexto de la revelación divina y que en el contexto de que se va a fundar la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, se daban esta clase de milagros, pero que en la actualidad ya no se dan. Ahora, estos hermanos en Cristo, celosos de la palabra, argumentan que los milagros cesaron después del periodo apostólico y la finalización del canon bíblico, y que Dios ahora obra principalmente a través de medios ordinarios, como la predicación del Evangelio y la participación de los sacramentos, como es el bautismo y la Santa Cena. Entonces, a ver, tenemos el un extremo, ¿no es cierto? Creemos que están vigentes, pero un desorden total. Y traemos fuego extraño, hermanos queridos, que no le agrada a Dios. Tenemos el otro extremo, ¿sí? Los milagros cesaron, solamente fue para la iglesia primitiva y el canon de las escrituras se ha cerrado y listo. Ahora, el un extremo es malo, el otro extremo también es malo. Pero yo he conversado con pastores amigos, hermanos, que son reformados, que tienen esta posición, pero que nos recuerdan algo, hermanos, que nosotros deberíamos apreciar. Y si somos justos, la clase de milagros que se daban en tiempos bíblicos, el día de hoy no se dan. Por ejemplo, que el hermano Juanito Yanga, el hermano Carlitos, vaya por el hospital o vaya por una plaza y solamente con la sombra sean sanados. Perdón, ya no hay eso, hermanos. Y tenemos que ser justos y tenemos que reconocer que sí,
Las cosas han cambiado. Ya no es como en el tiempo bíblico. ¿Está conmigo? Porque si no entendemos esto, entonces se pueden cometer errores tremendos. Hermano, hace algún tiempo atrás, alguien que dijo ser súper espiritual y dijo que el Señor le había dicho que al igual que Pedro caminó sobre las aguas, él también iba a caminar sobre las aguas. Entonces hubo publicidad y todo lo demás, y a la hora de la hora dio un paso y se hundió. Dios mío, causando más bien vergüenza y motivos para que ridiculicen el cristianismo. Entonces yo sí creo que hay tipos de milagros que el día de hoy ya no se dan porque no vemos como en los tiempos bíblicos. Ejemplo con la sombra. El que solamente alguien se acerque, mi hermano Roberto, Pepito, Vinicio, y toquen tu manto, toquen ahí la manga de tu chaqueta y sean sanados. No hay, hermanos. Entonces tenemos que ser honestos en ese sentido. Ellos tienen la razón. Ahora, a mí me gusta porque la explicación de nuestros hermanos reformados son muy centraditos. Ellos dicen, hoy se pueden dar sanidades, se pueden dar milagros, pero no tanto es esa manifestación milagrosa, ¿sí? Sino que es el don de fe. La persona le pide, le clama, entonces el Señor le concede, contesta esa oración. Entonces, más coincido con esta posición que con la primera del desorden. Pero hermanos queridos, para ir terminando, nosotros como Iglesia Dios es Fiel tenemos una perspectiva que se conoce perspectiva intermedia. ¿Qué significa? Esta es la que creo que nosotros acertadamente hemos adoptado en su iglesia. ¿Dónde? Significa que nosotros reconocemos la posibilidad de que los milagros ocurran en la actualidad, pero, caray, ahí está lo lindo. Nosotros, les repito, nosotros reconocemos la posibilidad de que los milagros ocurran en la actualidad, pero, voy terminando, ejerciendo con cautela, con celo, en su interpretación y discernimiento. Ya le explico por qué. Ejerciendo con cautela en su interpretación y discernimiento. ¿Por qué debemos ser cautelosos en la interpretación de si es o no es un milagro? ¿Por qué necesitamos discernimiento para saber si es o no es un milagro? ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Dios no tiene entendimiento de lo que estamos estudiando, la Biblia también nos habla de falsos milagros que puede hacer el diablo. Y nosotros necesitamos ser cautelosos y necesitamos discernimiento, hermanos queridos. El diablo puede, de hecho la Biblia dice que se disfrazarán como ministros de luz, sí, que obrarán prodigios, claro, pero los estarán apartando. La verdadera iglesia del Señor dice, a ver, esto que está pasando, Señor, Espíritu Santo, muéstranos, ¿viene de ti o no viene de ti? Esto es distinto, hermanos. Entonces, esta posición, esta perspectiva intermedia lo que hace es someter todas las experiencias a la autoridad de las Escrituras y a la guía del Espíritu Santo. ¿Le parece? Entonces ahí vamos viendo, a ver. Estudiamos las categorías de los milagros. Comparamos con la Biblia. ¿Qué dice Espíritu Santo? Vamos. Pero yo no voy a aceptar milagro como que viene de Dios.
cuando hay una gran probabilidad que no venga de Dios. Y esto nos ayuda, iglesia, Dios es fiel, a evitar caer en excesos emocionales o manipulaciones, hermanos. Amén. Además, en la religiosidad del cristiano a veces se adoptan cosas que son, Dios mío, hace muchos años, miren, hace 35 años, más, 37 años, yo escuché un milagro. Llegó un muchacho a la iglesia y dijo: quiero contarles un testimonio de un milagro que recibí el día de hoy. ¿Qué será? Dice: yo estaba en la Marín y no pasaba carro y no venía bus, y le dije: Señor, haz que venga uno medio vacío. Y se dio el milagro. O sea, no es milagro, hermano. Entonces el cristiano tiende a espiritualizar todo, a hacer toda una experiencia sobrenatural. Sí, gracias, Señor, porque en su providencia Él hace, pero no voy a ponerlo en esa categoría, hermano amado. Está conmigo. Necesitamos discernimiento, necesitamos entender que es algo sobrenatural. Necesitamos saber que es el Señor quien se está glorificando, que nos deja asombrados con la boca abierta, porque lo que ha pasado no puede suceder si no es con la intervención única y exclusiva de Dios. Amén. Dios mío. Entonces la fe cristiana se basa en la confianza en la obra redentora de Jesucristo. Ese es el milagro de milagros. La fe cristiana se basa en el poder transformador del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y si yo veo que algo sucede en la vida de alguien, yo no le voy a decir es un milagro. No, porque no ha superado las leyes naturales, pero sí voy a decir, es producto de que eres nacido de nuevo. O sea, gloria a Dios, te aclaro, pero esto es parte del proceso de santificación. El Señor está obrando en tu corazoncito, por eso se ha dado eso, ¿sí? Amados, yo les animo. Hay veces que cuando tenemos reuniones entre cristianos, hasta terminamos hablando cosas que no son, ¿sí o no? Porque a veces en confianza ya estuvimos en la iglesia, ya alabamos, y ahora ya, dejemos a un lado la iglesia. Yo les animo y me animo a que cuando estemos en compañerismo cristiano, ¿por qué no compartir nuestros propios testimonios? ¿Sí? Nuestras propias historias, milagros contemporáneos. Eso nos va a edificar a todos, ¿sí o no? Basta que un hermano en una reunión plantee y diga: ¿por qué no compartimos cada uno un milagro de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Y si alguien sale con algo que no es milagro, usted ya tiene la oportunidad de discipular, pero va a ser una conversación espiritual. Amén. La siguiente clase estaremos un poquito profundizando este tema. Y qué importante, mis amados, poder entender cómo influye en nuestra fe los milagros que leemos primero en la Biblia. Cómo debe influir en nuestra fe y en nuestra relación con Dios al entender este tema. En realidad, en esta noche habrá alguien que pueda salir confiando más en el Señor, que cuando mañana enfrentes desafíos que de seguro los vas a enfrentar, o enfrentes aquellas cosas que parecen que son insuperables de superar, tú puedas realmente salir esta noche y mantenerte con una fe fortalecida. Los milagros son manifestaciones del poder y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Y aquí está tu pueblo, Señor, y nos dirigimos a ti, unánimes, juntos, en un mismo sentir, y agradeciéndote, Señor, de todo corazón. Agradeciendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por tus milagros.
Ahí donde usted está, dígale: Señor, yo te agradezco. Dígale: Señor, yo te agradezco por tus milagros pasados. Y Señor, permítenos recordar para valorar, porque todos tenemos testimonios, Señor, de estos milagros pasados. Pero también te damos gracias por los milagros presentes, Señor. Y no vamos a dejar a un lado nunca. Y no vamos a dejar de darte gracias por los milagros futuros, Señor. Y por eso también te damos gracias. Te pedimos en esta noche fe para poder confiar en ti. Poder confiar en ti, nuestro buen Señor. En cualquier circunstancia. Tenemos un Dios creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, que preserva, que concurre, que gobierna cosas que han sido decretadas antes de la fundación del mundo y que sigue obrando milagros. Señor, para aquellos que han escuchado este mensaje y han entendido, gracias, porque no es accidente el que hayamos aprendido de tu palabra. En el nombre de Jesús, recibe también tu milagro, en el tiempo de Él y a la manera de Él, en Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermanos queridos. Ay. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.